Miren, vamos a ver una cita. Le voy a pedir a Américo, ¿quiere leernos Apocalipsis 21? 23 y 25. No, perdón. No es Apocalipsis, es Primera de Reyes, perdón. Es Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 23 al 25. Es que me equivoqué en la anotación, pero ahorita estoy recordándola. 21 del 20. Es Primera de Reyes 21, primero el versículo 23 y luego brincamos al 25. ¿El 23? Es, sí, 23 y 25. Primera de Reyes 21, 23 y 25. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Esta es la referencia. Acab representa el ángel de Tiatira, era el rey de Israel, pero se casó con una mujer de los sidonios, de la ciudad de Sidón. Era una ciudad muy idólatra y ella era hija del rey de Sidón. Y dice que esta mujer lo incitaba. Esa es la figura de la profetisa de la que habla ahí. Ella incitaba al líder de la iglesia. Recordemos que aquí le llama el ángel de la iglesia de Tiatira, que podía ser principalmente el líder o el gran dirigente de aquella iglesia, y representaba al rey Acab. Pero ella le incitaba y Dios ya había dado una sentencia para ella. Por eso allá el llamado es para los que se dejan enseñar por ella, que no siguieran sus enseñanzas en Apocalipsis. Y aquí dice: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y luego brincamos a Segunda de Reyes, versículo 22. Vamos a ver cuál fue el desenlace. En todos estos capítulos, desde Primera de Reyes, aparece el reinado del rey Acab y las intervenciones de esta mujer, Jezabel. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo, 22. Vamos a leer ahí. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: haz paz, Jehú. ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus machos hechicerías, y tus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ososías: traición, Ocosías. Nada más el 22. El 22, ahorita vamos a continuar viendo. Llega este comandante del ejército del rey de Israel, Jehú, y le dice: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre? Era un hijo de Acab y de Jezabel, que continuó en el reinado. Y le dice: ¿qué paz puede haber con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Bueno, allá en Apocalipsis está plasmando esta imagen de esta mujer. Y luego continuamos ahí también en el capítulo 9, del 30 al 37. Nos describe
¿Cuál fue ya pues el castigo, la aplicación que vino sobre ella? Segunda de Reyes 9, del 30 al 37. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Sí, esto nos da una descripción, ¿verdad? Cómo esta mujer abrazó el pecado, sus fornicaciones, sus hechicerías, y ella incitaba a Acab. Prácticamente era la mujer detrás del trono. Él era un hombre débil que aún desde su inicio fue seducido por esta mujer, pero Dios no deja de ver el pecado donde esté y nunca dejará de castigar el pecado. Bueno, eso nos dice ahora, el Señor es el que le llama así, no es Juan. Juan solamente escribió lo que el Señor le dijo. Bien, dice, la Jezabel del Antiguo Testamento era hija del rey de Sidón, una ciudad en el Líbano que aparece con frecuencia en las noticias de estos días. Bueno, ahí en esa región es donde están en lucha los israelitas, el ejército de Israel contra los ejércitos de el que encabeza la oposición a Israel, Hezbollah, en el Líbano, y la ciudad ahí junto al Líbano, Sidón. Era la esposa del rey Acab de Israel, el reino del norte, y se le conoce de manera especial por haber adorado al dios Baal, popular en Israel. Estas 10 tribus fueron contaminándose de esta adoración allá en los siglos en el Antiguo Testamento. Está hablando de esta mujer Jezabel, la del Antiguo Testamento, en aquel tiempo. Baal era el dios de la fertilidad y su adoración incluía prácticas inmorales y disolutas, el culto, las ofrendas, fornicación delante de ellos, toda perversidad ofrecida a este dios con tal de que viniera fertilidad. Había prostitutas en el templo de Baal, tanto hombres como mujeres, relacionados con la adoración de Baal. Fue precisamente Jezabel la que hizo que se extendiese esta adoración degradante entre las 10 tribus de Israel. Era lo que el Señor estaba plasmando, lo que sucedió allá al líder de Tiatira. Ten cuidado, tienes esta mujer Jezabel que enseña a mis siervos a fornicar y adorar ídolos.
Lo que pasó allá lo tienes tú aquí. Bueno, por eso decimos que Dios habla a las iglesias hoy con estas cartas. Cuidado con los que duermen. Cuando viene el enemigo y los siervos del reino dormían y sembró mala semilla, sembró la cizaña. Esto se convirtió en una de las religiones populares de aquella época. Imagínense, esto es lo que llamamos paganismo. El paganismo enseña una depravación, degradación moral, una perversión del cuerpo, ofreciéndolo como una ofrenda y culto a falsos dioses. Ese es el paganismo cuando hablamos. Ella misma apoyaba a más de 800 profetas de Baal que comían a su mesa. Es así, o sea, profetas eran los que enseñaban esta doctrina de perversión. Es así que Dios muestra su odio al pecado donde quiera que está. La respuesta del que ganó con su propia sangre el Cristo resucitado fue inequívoca. El cristiano no debe tener que ver nada con estas relaciones. Ese era el conflicto para la iglesia de Tiatira: ser atraída, ser seducida con esta religión pagana. Al fin y al cabo, el Espíritu Santo te cuidará. Es la muleta que se siembra y es la muleta que toman muchos cristianos que están confabulados o involucrados en el caminar con los valores y los ídolos mundanos. Esto también, el mundanismo, el amor a los valores mundanos, y se convierte en un culto y ofrendas a estos dioses del dinero, del placer, de la fama, del dominio. Eso es el mundanismo. Y veamos lo que nos dice en 1 Corintios 6, 13 al 20. Si puedes leernos, Blanca. ¿Sí? 1 Corintios 6, 13 al 20. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es. Huid de la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación. Y también nos dice que qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, Cristo con Belial. Bueno, eso está en otro pasaje. Aquí continúa. Bien. Ahora vamos a ver un poquito más de cerca los detalles que mencioné al principio, enfocándonos cuál era el estado de la iglesia.
Las primeras palabras que le dirige el Señor a la iglesia de Tiatira implican al mismo tiempo juicio y aprobación, ¿verdad? Advirtiéndoles que si no se arrepienten, les dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Lo que expresa este versículo es que recordemos que en cada iglesia Cristo se presenta con sus títulos de la deidad. Le habla por medio de un título como Dios, y aquí usa el título el Hijo de Dios. Esto significa que está enfatizando su deidad, que Él es el Dios hecho hombre. El Hijo de Dios es todo el plan de Dios de la redención. El Hijo de Dios es Dios cumpliendo la redención, iniciando por pasar por nuestra humana debilidad. Y menciona dos atributos. Primero, el que tiene ojos como llama de fuego. Como Hijo de Dios, tiene ojos como llama de fuego, es decir, ojos que pueden atravesar las fachadas, las apariencias y las posturas y pretensiones de las personas, y puede llegar al corazón mismo de lo que están haciendo. Llama de fuego. Él penetra con su vista santa, y todo lo que es pecado es consumido ante sus ojos. En Apocalipsis 2:23 dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo soy es el nombre de Dios. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón, el que tiene ojos como llama de fuego, el que no puedes esconder ninguna actitud, ningún pensamiento en tu corazón que yo no pueda conocer y juzgar con el fuego de mi santidad. El segundo atributo que menciona aquí: pies semejantes al bronce bruñido. Él dice esto: sus pies pueden, si es necesario, pisotear el pecado bajo sus plantas, quebrantarlos como vaso de alfarero y castigar severamente lo que está mal. Eso es un bronce bruñido, especialmente calentado para destrozar lo que no es. Así que, habiéndose presentado con su título y sus atributos, el Señor se dirige al líder de la iglesia de Tiatira en el versículo 18, haciéndole una seria advertencia para que consideren cómo quieren llevar su relación con el pecado y su comunión y compañerismo con su Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, cuando Él llama así, ¿verdad? Yo conozco tus obras, cuando Él se presenta, yo soy el Hijo de Dios, dice esto: el que tiene ojos como llama de fuego y pies como el bronce bruñido. En 2 de Corintios 6, 14 al 18, vamos a ver qué dice aquí respecto de esta aseveración con la que Él les está hablando. Es 2 de Corintios 6, 14 al 18. ¿Quién lo tiene?
Blanca, en voz alta, por favor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien, entonces, como se presenta delante de ellos, hagan de cuenta que les está hablando aquí, como habló el mismo Señor Jesucristo a través de Pablo a los Corintios. ¿Qué comunión tiene Cristo con Baal? ¿O qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué no sabéis que ustedes son el templo de Dios? Y con esta presentación Él les dice: yo soy el que te habla estas cosas, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene pies como bronce bruñido para pisotear todo lo que es falso. Entre las 7 iglesias a las que escribió Jesús a través del apóstol Juan, Tiatira, que es la iglesia que más encubría y toleraba el pecado, presentándola como la que más había permitido ser contaminada entre las 7 iglesias. Era la que estaba tolerando más el pecado, la corrupción, y dormían como los siervos de aquel campo. Mientras dormían, vino el enemigo y sembró la mala semilla. Y tenemos este pasaje en 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Son pasajes, que en su momento, pues a través de los apóstoles, Dios escribió a la iglesia en general. Pero todos esos pasajes, como los estamos mencionando fuera de Apocalipsis, concurren y hablan ampliando el mismo mensaje que escribió a cada una de las iglesias. Veamos, pongamos atención lo que dice y pensemos en Tiatira, la iglesia de Tiatira. 2 Timoteo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así es. El fundamento del Señor no va a cambiar. Los que tienen que cambiar son los creyentes. Apártese de iniquidad. Iniquidad es adoración a falsos dioses. Y era la iniquidad que se estaba presentando aquí en Tiatira. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. A ellos les estaba hablando. Principalmente a los que podían reaccionar, a los que podían oír la voz de Dios, obedecer a Dios, ¿verdad? Y hace esta analogía que en una casa grande, vamos a decir, en una iglesia grande, hay todo tipo de instrumentos. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Lo que enseñaba esta mujer era el pecado, era usada
para transmitir el pecado, porque ella quería. Porque Dios le dice, arrepiéntete, ya no seas un instrumento para uso vil. Y a la vez advierte a aquellos que estaban encantados con su doctrina. Estaban muy contentos en servir al mundo, caminar con el mundo, participar de sus cultos, de su adoración, todo eso, y también participar de la adoración a Dios, pues Dios les dijo, no es así. Apártese de iniquidad. Si alguno se limpia de esto, yo lo podré usar. Es un engaño en los creyentes cuando han adoptado esta doctrina que viene del diablo. Puede servir a Dios y puede servir al diablo. No es verdad, es mentira. Dios solamente tiene una imagen, la santidad, la justicia, la verdad, el poder para juzgar. Entonces, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Sí, Dios dice, el Señor dijo, si alguno me sirve, sígame, y yo le honraré, y mi Padre le honrará. Las cosas más altas, santas, limpias de la vida vienen de Dios, y yo te usaré para que tú transmitas mi santidad, mi justicia, mi verdad, mi perfección, y eso será un servicio de honra. Bueno, cada quien elige, y aún aquellos que estaban durmiendo, pues no saben que ellos están siendo alimentados por el alimento del mundo. Esto era la gran advertencia a un tipo de iglesia y creyentes que estaban en esta condición. Le dice, bueno, después de esta presentación rotunda, le dice a las iglesias la parte aceptable. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, esta era la parte productiva, el fruto, que a pesar de que había aquella contaminación y aquella, pues cómo decir, tolerancia, ellos seguían adelante, pero ante un gran peligro, cargando con un peso de oposición a un espíritu contrario en el cual ellos querían vivir. Dios nunca deja de ver y reconocer los frutos que son de su espíritu. Así como lo está mencionando aquí, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras son mayores ahora que cuando empezaste. Dios subraya a aquellos que eran frutos espirituales, que venían a ser la evidencia de su nuevo nacimiento en ellos y de su relación personal que tenían con Él. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. Bueno, miren, tenemos que conocer cuál es el fruto del Espíritu. El fruto que produce el Espíritu de santidad. Y eso lo tenemos en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Quién quiere leer? Américo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es. Bueno, este es
lo que Dios estaba reconociendo, subrayando, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios veía esto en el corazón de ellos y les dice: yo conozco esto y yo sé que mi espíritu ha producido algo santo y perfecto en ti. En ese sentido, Dios no pasa por alto lo que Él ha cumplido en los corazones y sabe de aquellos que realmente han hecho de su corazón. Esta parte, este versículo representa en la parábola del sembrador, cuando le dice: parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Realmente era una iglesia que trabajaba en esta libertad que ellos tenían. Bueno, quiero decirles que vamos a hacer un alto aquí por hoy y con el favor de Dios continuamos en la siguiente sesión. Dios los bendiga.